Lunes 2 de mayo de 2022. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos meditando el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Sabemos que en este capítulo se recoge toda la doctrina eucarística que San Juan quiere exponer. Tenemos entonces la multiplicación de los panes, donde Jesús demuestra que con el pan Él puede hacer lo que quiera. Luego aparece Jesús caminando sobre las aguas, donde demuestra que Él con su cuerpo puede hacer lo que quiera, y está iniciando lo que se conoce como el discurso del pan vivo, donde Jesús dirá que si con su cuerpo puede hacer lo que quiera, como caminar sobre las aguas, y si con el pan puede hacer lo que quiera, como multiplicarlo, entonces Él hará su cuerpo pan. Esto es la Eucaristía. Cristo nos da su cuerpo a través del milagro de la transubstanciación que sucede en la Eucaristía cuando el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino, y entonces sucede el milagro de que pan y vino ya no están allí, ya están cuerpo y sangre del Señor. Vamos con 3 puntos de este Evangelio. Primero, ¿por qué tu falta de compromiso con Dios? Segundo, trabaja por el alimento de vida eterna. Tercero, ¿qué son las obras de Dios? Vamos con el primer punto. ¿Por qué tu falta de compromiso con Dios? Yo quisiera que entendiéramos que este tipo de preguntas no van dirigidas a ustedes. Este tipo de preguntas van dirigidas a mí. La pregunta no la hago yo, la pregunta nos la hace el Evangelio. El Evangelio te está preguntando a ti y me está preguntando a mí: ¿por qué tu falta de compromiso con Dios? Tú y yo necesitamos comprometernos más con Dios. ¿Y por qué esta pregunta con base en este Evangelio? Notemos que el Evangelio nos habla de unas personas que están al otro lado del mar. Allí donde Jesús multiplicó los panes y los peces, hay un grupo de gente preguntando por Jesús, pero no están en Cafarnaún con Jesús ahora, sino que están al otro lado del mar, es decir, al lado opuesto de donde está Jesús. Y dice el Evangelio que ellos notaron que había una sola barca y que, sin embargo, Jesús no se había ido en esa barca y ya no estaba allí. El que está al otro lado, donde no está Jesús, pero nota lo que Jesús hace, después dice que un grupo de personas fueron a buscar a Jesús, pero lo buscan no porque quieran a Jesús, sino, como el Señor lo dice, porque comieron pan hasta saciarse. Y aquí quiero que entendamos esto. Estas personas en realidad no estaban comprometidas con Jesús, estaban comprometidas con lo que Jesús les daba, pero no con la persona de Cristo. Y el Señor hace este tipo de milagros no para que nos quedemos con el milagro, sino para que la persona se adhiera a Cristo. Cuando Dios obra en tu vida, cuando Dios obra en mi vida, lo que le interesa a Dios no es solamente el milagro que aparece, sino que a partir de ese milagro se suscite la fe en nosotros, se suscite la conversión, se suscite el cambio.
Y lo que sucede es que muchas veces nosotros no nos comprometemos con Dios porque solamente queremos el milagro. Y esto es bastante triste. Pensemos, por ejemplo, cómo se puede sentir un padre de familia que está trabajando todo el día y llega agotado en la noche para esperar un abrazo de sus hijos y que de repente, cuando abre la puerta, el hijo salga a correr, el papá abre los brazos esperando el abrazo y justo cuando el niño le va a abrazar le dice: papi, ¿qué me trajiste? Papá, ¿qué tienes para darme? Parte el corazón del padre, porque el papá lo que tiene para darle, lo más importante que tiene para darle es a él mismo. El papá no tiene cosas para dar, el papá se da a sí mismo. Todo lo que da adicional así es añadidura, pero lo esencial, lo importante es que él mismo se está dando. Y así es nuestra relación con Dios en muchas ocasiones. Nos falta compromiso con Dios porque queremos solamente los milagros de Dios, las cosas de Dios, pero no a Dios que nos da esas cosas. Muchos santos han dicho que nosotros buscamos los consuelos de Dios, pero no al Dios de los consuelos. Nos falta compromiso, te falta compromiso y me falta compromiso porque no nos hemos adherido a la persona de Cristo y seguimos buscando lo que Dios nos puede dar en vez de buscar a Dios mismo. Segundo, trabaja por el alimento de vida eterna. Cuando el Señor dice que debemos trabajar por el alimento de vida eterna y no solo por el alimento terreno, nos está diciendo que supone un esfuerzo alimentarse espiritualmente. Hay que trabajar, porque nosotros muchas veces quisiéramos que las cosas divinas llegaran caídas del cielo. Nos esforzamos tremendamente para buscar el alimento de la tierra. Trabajamos 8 y 10 horas, a veces 12 horas, no sacamos ni el domingo para descansar. Las vacaciones se van acumulando porque estamos concentrados en trabajar por el alimento material. Y sin embargo, no trabajamos por el alimento espiritual. Cuando se le dice a una persona que vaya a un retiro espiritual, no, es demasiado tiempo. Cuando se le dice que lea un libro espiritual, no tengo tiempo. Cuando se le dice que vaya a la Eucaristía, no, es demasiado larga. Es decir, para el alimento material, todo el esfuerzo. Pero para el alimento espiritual, el alimento que da vida eterna, entonces ningún esfuerzo. Que todo se me dé masticado, que todo se me dé listo, que todo se me dé sin ningún esfuerzo. El Señor nos dice, hay que trabajar por el alimento espiritual. Supone, repito, un esfuerzo. Supone dar a la vida espiritual el lugar que le corresponde. Entender que esto es serio. Es más, es lo más serio e importante que puedes hacer porque de esto depende tu salvación eterna. Cuando uno pone como prioridad lo espiritual, cuando uno entiende que la vida espiritual, el alimento espiritual, no es algo así como accesorio o simplemente algunas cositas que necesito para estar bien, para tranquilizarme espiritualmente, para tener como armonía interior, sino que de esto depende mi salvación, entonces me esfuerzo. Me esfuerzo por formarme en la fe, me esfuerzo para orar mejor, me esfuerzo para crecer en virtud, me esfuerzo para entender la palabra de Dios, me esfuerzo para transformar mi vida. Trabajo por el alimento de vida eterna. Repito, es desconcertante y triste que para conseguir el alimento material nos esforcemos tremendamente, y está bien, hay que hacerlo, pero en cambio para conseguir el alimento espiritual, el alimento de vida eterna, no movamos ni un dedo. Y cualquier cosilla que nos implique el más mínimo esfuerzo, entonces nos desanima y dejamos de ir al grupo de oración y dejamos de ir a la catequesis y dejamos de leer el libro, en fin. Trabaja por el alimento de vida eterna. Tercero, ¿qué son las obras de Dios? El Evangelio concluye con una pregunta que le hacen a Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? A lo que Jesús responde, la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué son entonces esas obras de Dios? Son todas aquellas obras que nos llevan a crecer en la fe. Todo aquello que podemos hacer y nos lleve a creer más en aquel que el Padre ha enviado, en Cristo Jesús. Es decir, tiene mucha relación con lo que acabamos de decir en el punto anterior, el alimento de vida eterna. Entonces, nosotros debemos esforzarnos permanentemente por hacer todo aquello que me lleve a crecer en fe.
Por ejemplo, asistir a misa con la mayor frecuencia posible. Porque aquí no solamente recibimos, escuchamos la palabra de Dios, sino que además nos alimentamos de ella, nos alimentamos de la Eucaristía. Otro ejemplo es la confesión frecuente. Pasamos en ocasiones meses y hasta años sin ir al sacramento de la reconciliación. La lectura orante de la palabra de Dios es otro de los caminos extraordinarios para hacer las obras de Dios y que nos llevará a aumentar la fe. La lección divina, es decir, leo la palabra de Dios, medito la palabra de Dios, trato de entender la palabra de Dios. Las obras de caridad, por ejemplo. Las obras de caridad son esenciales porque nos ayudan a crecer en gracia. La lectura de un buen libro espiritual, el pertenecer a una buena comunidad católica, a tu parroquia, a un movimiento, el participar activamente en las actividades pastorales de tu diócesis. Es decir, las obras de Dios son todas aquellas que te lleven a crecer en la fe y tenemos multitudes de obras que podemos realizar para aquello. Oremos. Amado Señor, hoy te quiero pedir perdón por mi falta de compromiso, por todas las veces en que me he acercado a ti, no por ti, sino por las cosas que me das. Te pido perdón y me avergüenzo de esto. Hoy te suplico que me enseñes a trabajar por el alimento de la vida eterna. Me enseñes a trabajar por la Eucaristía. Me enseñes a trabajar por amarte en verdad. Quiero, Señor, ser instrumento tuyo para hacer tus obras, para hacer las obras de Dios. Quiero, Señor, crecer en la fe, amarte cada día más, tener cada día una mayor esperanza. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, ¿por qué tu falta de compromiso con Dios? Segundo, trabaja por el alimento de vida eterna. Tercero, ¿qué son las obras de Dios? Compromiso. Vamos a hacer hoy una obra de Dios concreta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.